Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches. Buenas. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están? ¿Todo bien? Bien. Qué bueno. Bueno, me presento. Mi nombre es Kiara Mondaca. Voy a ser su ayudante de contabilidad 2 o contabilidad de gestión este trimestre. Para irnos conociendo un poquito mejor, les cuento, yo ya llevo 3 años haciendo ayudantías de varios ramos. Con el profesor ya este es mi segundo año trabajando con él, entre los ramos de contabilidad financiera, contabilidad de gestión y también he trabajado con él un poco con ingeniería económica. Son los tres con los que he trabajado con el profesor, así que ya tengo bastante experiencia con lo que se trata de trabajar con estos ramos. ¿Qué más les cuento? Yo ya voy en 4º año de universidad, ya estoy como en las últimas, así que espero que nos llevemos bien este trimestre de clase. Quiero que sepan que cualquier duda pueden contar conmigo para que puedan pasar bien este ramo. La idea es que les vaya lo mejor posible. Así que en el chat les voy a juntar mi número telefónico en caso de que tengan dudas, ya que por correo igual respondo, pero a veces me demoro un poco más, como en la U igual manda hartos correos, entonces como que a veces se traspapelan y todo eso, pero igual siempre me gusta estar para mis alumnos y poder contestar todas las dudas posibles, así que les voy a dejar mi número. Gracias. Así que ahí acabo de mandar mi número al chat para que puedan tenerlo todos claro en caso de que tengan dudas, cualquier cosa, ahí me hablan. Obviamente voy a tratar de responderles lo más pronto posible. Yo tengo un trato bien cercano con el profesor, hablamos más o menos 2 veces por semana, así que estamos en un trato bien constante para poder solucionar todas las dudas posibles. No sé si Sí, hay alguna duda. vamos a tener un trabajo que entregar ahora el lunes, así que quizás, pucha, si sale alguna duda, quizás te vamos a molestar. Sí, obvio, sin ningún problema. Yo siempre voy a estar ahí para ustedes. Obviamente después de cierto horario, ahí ya tal vez me conteste al otro día, pero por lo general siempre No, obviamente. para poder responderle todas las dudas posibles y que les vaya súper bien en el ramo, ¿ya? Les comento que la mayor parte del trimestre yo realizo las ayudantías en horario de forma presencial a las 9:30, que es al horario que termina la clase del profesor, y las subo apenas termina, las subo las grabaciones y les adjunto el archivo en Excel. Apenas termine la ayudantía para los que no se han podido conectar, ya que la asistencia no es obligatoria. También les cuento que las clases antes de las pruebas, por lo general yo no realizo una ayudantía. Las clases antes de la evaluación no realizo la ayudantía, sino que yo me conecto y estoy preparada para responder dudas de ustedes en caso de que tengan con respecto a algún ejercicio o algo así. Ya es como más que nada consulta de dudas. ¿Y ahí nos das tips para la prueba? Bueno, por lo general, el tip que doy más que nada es que yo más o menos la última semana antes, o sea, la segunda semana antes del certamen, porque la última la dejo para dudas, hago ejercicios de prueba, de exámenes anteriores. Entonces yo creo que eso es un tip muy importante porque con un ejercicio de certamen ya se pueden ir adecuando más o menos a qué es lo que se esperan con el profesor. Yo tomé este ramo en su momento con el profesor, así que igual tengo varios ejercicios ya que son de su estilo. Entonces de hecho él me ha compartido varios de sus ejercicios, los cuales básicamente yo les cambio los números y todo eso para poder realizarlos de una manera más educativa, pero no es nada más diferente a lo que les va a hacer el profesor. Ah, bacán. ¿El profe hace los certámenes con ejercicio en Excel? Sí. Ah, ya, ok. En la modalidad virtual que se está tomando ahora último, por lo general, lo que ha hecho el profesor en estos años, en estos 2 años ya que lleva haciendo clases virtuales, es que hace las pruebas en 2 divisiones. Una que es de conceptos, que se hace en aula y dura más o menos
creo que la pone como por un día, 2 días, y se puede contestar y tiene dura cierto tiempo, dura media hora o algo así, pero la pone durante varios días para que la puedan realizar. Y un ejercicio que les sube y ustedes tienen que subirlo al aula, así que tienen que desarrollarlo ustedes en Excel. Ok. Perfecto. Bueno, si no hay nada más que decir, voy a partir con la ayudantía del día de hoy, que consiste básicamente en repasar todo lo que tiene que ver con el inicio de la unidad, para ir adecuándonos ya a lo que vamos a ir viendo en contabilidad 2, comparar un poco con lo que se vio en contabilidad financiera, básicamente. Entonces, primero que todo, hablarles de qué es contabilidad para la gestión. Nosotros en el ramo anterior, que se vio contabilidad financiera, simplemente se registraban hechos económicos de una empresa, pero que era para usuarios externos. Básicamente lo que veíamos en contabilidad financiera era todo lo que tiene que ver con la norma IFRS y que es obligatorio, que se tienen que entregar al Servicio de Impuesto Interno y que tiene que subirse, ¿ya? Pero ¿qué pasa? En contabilidad administrativa nosotros hacemos otro tipo de informes que tienen mayor relación con la toma de decisiones. ¿Por qué? Porque a veces en cierto tipo de información no necesariamente lo que es obligatorio es lo que le sirve a la empresa para poder tomar decisiones que le sirvan a su propio uso. ¿Ya? ¿Y esto por qué? Porque dependiendo de cómo se organiza la empresa, puede tener distintas información que le va a resultar relevante. Entonces, por eso la información puede que la quieran manejar de una forma distinta. Entonces, aquí vamos a ver diferentes métodos, básicamente, para poder tomar decisiones. Y estos van a depender, obviamente, de la información con la que cuenta la empresa, porque no todas las empresas pueden tener el mismo grado de certeza, por así decirlo, con respecto a la información. ¿Y a qué me quiero referir, por ejemplo? Con respecto a, no sé, el gasto que puede realizar una maquinaria específicamente por producto. Si yo no tengo una medición exacta de lo que va a gastar esa maquinaria, yo voy a tener que estimar. Entonces, al estimar, ya no necesariamente voy a poder realizar un análisis para mi propio beneficio que resulte tan certero como en una empresa que sí lo tenga esa información, que sí tenga claro todo el costo de cada cosa. Porque a veces uno puede saberlo, pero no necesariamente en un periodo determinado. Por ejemplo, con los gastos de la electricidad. En la electricidad nosotros sabemos cuánto es lo que sale a fin de mes, por ejemplo, en el uso de una casa, pero nosotros no sabemos cuánto se gasta en cada día, y ni siquiera lo que se gasta en cada día es igual al día anterior y al día siguiente. Entonces, nosotros como usuarios en una casa de electricidad vamos a tener una información menos exacta de lo que podría tener una empresa que tenga un medidor exacto y que lo relacione con costos. Entonces, por eso, ahí ya dependiendo de la información, se van a adaptar los propios métodos de cada empresa para poder tomar sus decisiones operacionales, porque eso es lo importante. Entonces, aquí yo les tengo una frase que es como una base que uno se tiene que aprender, yo creo, en tema de todo lo que es logística, que es lo que no se puede medir, no se puede gestionar. ¿Ya? Porque al momento de que no podemos medir algo, vamos a tener que estimar muchos costos y eso nos va a alejar, por así decirlo, de la veracidad de los resultados. Entonces, es muy importante tratar de acercarnos a lo más óptimo y a lo más realista posible en todo lo que nosotros tenemos que ver con la toma de decisiones. ¿Ya? ¿Qué más les puedo decir? Nosotros tenemos que, cuando tomamos decisiones, yo creo que una muy importante distinción que ya tenemos que empezar a hacer en contabilidad 2 es la diferencia entre costo, gasto y pérdida. No sé si alguien la sabe. El costo tiene que ver con la producción, el gasto son todos los gastos que no son de la producción. Bueno, depende del método de costeo. Y la pérdida es el resultado del ejercicio. Ya. Mira, los costos están muy relacionados con los gastos. A lo mejor por eso no está tan clara la diferencia. Los costos pasan a ser gastos en algún momento. Entonces, los costos son un activo.
Es un activo que está que se quiere que presente un beneficio futuro. Entonces, lo que nosotros estamos realizando cuando tenemos un costo es que queremos sacrificar nuestros recursos, nuestro dinero, nuestra caja. Da lo mismo con el método de pago que se haga, pero con un objetivo específico. Y entonces esto va a ser costo hasta antes de usarlo. Entonces, por ejemplo, si yo compro una materia prima, ese va a ser un costo, porque yo voy a estar invirtiendo en materia prima para usarla. Pero al momento que yo ya utilizo esa materia prima y que ya la utilicé, pasa a ser gasto, porque un gasto es un activo que ya prestó sus beneficios. ¿Y cuándo sería pérdida? Pérdida es cuando ese beneficio no se pudo dar por algún cierto motivo. Ejemplo es típico bueno, un ejemplo bien triste, pero cuando uno iba al colegio y tenía que llevar cartón piedra o una cartulina o algo, ¿qué pasa si uno la compra y justo ese día llueve y la cartulina o el cartón piedra se mojó y no se puede utilizar? Entonces, ahí ya pasa a ser una pérdida, porque yo yo costeé eso, sacrifiqué mis recursos para comprarlo, pero no pude utilizarlo. Cuando es gasto, es que tuvo un beneficio, prestó el beneficio, pero cuando es pérdida, no alcanzó a prestar ese beneficio, sino que se perdió. Por eso se llama pérdida como tal. Entonces, esa es la diferencia. No se pudo prestar los beneficios, se deterioró. ¿Ya? Entonces, eso es como un concepto importante que van a tener que distinguirlo después a lo largo del ramo ya para poder hacer diferentes tipos de análisis. Porque ahí ya después vamos a ver, por ejemplo, las mermas que tienen que ver con los productos que quedaron inutilizables y que no se pueden contabilizar como ingresos, pero tampoco se pueden contabilizar como ventas, sino que simplemente van a tener un costo para la empresa y nosotros lo vamos a tener que observar y analizar después para que igual, de todas formas, podamos tener resultados objetivos en la toma de decisiones, porque va a haber que contabilizar. Entonces, ¿qué más les puedo contar? Básicamente, me gustaría hacer distinción en los tipos de costos que existen, que tenemos varios tipos de costos. Primero tenemos tipos de costos dependiendo de la función de la empresa, que estos pueden ser costos de producción, costos de distribución o costos administrativos. Entonces, los costos de producción van a ser relacionados específicamente con lo que tiene que ver producir el producto en específico, ¿ya? Entonces, aquí es lo que nosotros vamos a ver como costos de producción, lo que van a tener los que van a ser directamente relacionados con el producto, como puede ser en este caso la materia prima directa y la mano de obra directa. Entonces, la materia prima directa lo que nos va a decir es la materia prima que yo necesito específicamente para realizar el producto y que tiene que ser de fácil medición. Y la mano de obra directa son el personal que está encargado de la fabricación del producto, pero directamente. Eso es muy importante. Ejemplo, si yo tengo una fábrica y tengo un operario que tiene que, no sé, que tiene que estar operando el torno, por ejemplo, para desarrollar, no sé, un tipo de tuerca o algo así, él va a tener mano de obra directa. Pero ¿qué pasa con su supervisor? Él ya no va a estar directamente relacionado con la elaboración del producto, sino que sus labores son distintas. Se van a relacionar, pero indirectamente. Entonces, eso ya nos va a tener que ver como un costo de producción. No un costo de producción directo, sino que va a ser indirecto. Y ahí nosotros vamos a hablar de los costos CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Que estos, como les dije, van a ser todos los costos que se van a estar relacionados con el proceso productivo, pero que no van a estar, por así decirlo, dentro del proceso productivo como tal, sino que se van a relacionar indirectamente. Y ahí ya tendrían que ir los supervisores o los costos de traslado, todo eso, que tiene que ver con él. Y por último tenemos los costos administrativos o los GAP, que tienen que ver con la administración y ventas, ya que al fin y al cabo en un proceso productivo nosotros no solo vamos a tener que fijarnos en la producción como tal del producto, sino no tendríamos ingresos. Sin el departamento de marketing o todo lo que tiene que ver con administración, no serviría de nada la fabricación del producto. Entonces, esos son los que nosotros vamos a conocer como los GAP. Bueno, y también hay costos que tienen que ver como con la identificación de un producto, que son los que yo les acabo de decir, cuando distinguí con costos directos e indirectos, donde aquí básicamente los costos directos son de fácil medición y los costos indirectos son de difícil medición. Entonces, aquí yo les pongo un ejemplo.
Si yo quiero hacer, no sé, una pizarra escolar simplemente, ¿qué cosa va a ser directa? Un costo directo va a ser, por ejemplo, los metros de cholguán que yo voy a tener que utilizar para hacer como la base de la pizarra como tal. Porque todas las pizarras van a tener esa misma base. Pero, por ejemplo, ¿qué sería un costo indirecto? Si yo esa base la tengo que pegar con algo, con un pegamento, no sé, con la fría de esta que pega madera, o un pegamento más fuerte, obviamente. Ese pegamento, yo voy a tener una estimación aproximada de lo que yo utilizo, pero no voy a saber la cantidad exacta que yo le voy a echar. Entonces, ahí eso va a ser un costo indirecto, porque va a ser difícil de medir. Yo siempre voy a estimar, así como, para el operador que sabe realizar, que sabe pegar la pizarra va a saber cuánto le tiene que echar, pero nunca le va a echar la misma cantidad milimétrica a cada pizarra, sino que simplemente va a ver que queden bien. Entonces, eso ya va a pasar a ser indirecto, porque yo no lo voy a poder saber De específicamente. manera exacta. Y a eso era lo que yo les decía, que depende de la empresa. Porque ¿qué pasa, por ejemplo, si yo ya no tengo una persona que eche el pegamento a la pizarra, sino que es una máquina la que le echa el pegamento? Si es una máquina la que le echa el pegamento a la pizarra, a todas las pizarras les va a echar la misma cantidad exacta de pegamento. Entonces, por el hecho de que esta empresa tiene más tecnología, ese pegamento que se gasta va a pasar de ser indirecto a ser directo, porque va a ser medible. Entonces, eso ya va el si es directo o indirecto va a depender de la tecnología que pueda tener la empresa para medirlo. ¿Ya? Por eso es lo importante que yo les decía. Y por último, tenemos la determinación de los costos como costos variables y costos fijos. Y aquí suena muy redundante, la verdad, las definiciones, pero el costo variable significa que varía de acuerdo al volumen de producción. Ejemplo, yo con las materias primas que utilizo para la fabricación de un producto, siempre a medida que yo vaya aumentando mi producción, va a ir aumentando mi costo, porque voy a tener que gastar proporcionalmente más materiales para realizarlo. Si yo tengo que hacer una mochila, mientras más mochilas haga, más tela voy a gastar, más cierres voy a gastar, etcétera, etcétera, más metros de hilo, etcétera, etcétera. Entonces, eso va a consistir en un costo variable. En cambio, el costo fijo es constante respecto al volumen productivo, es un costo fijo, como lo dice su palabra. Pero, ¿qué pasa con el costo fijo? El costo fijo, si bien es un monto exacto, un monto que no varía con respecto al tiempo, y como lo pueden ser el arriendo del local, yo puedo observarlo en tema de costo unitario, y ahí sí lo puedo considerar como variable, pero va a ser variable con respecto a mi producción. No significa que yo voy a tener que pagar menos o más, siempre voy a tener que pagar lo mismo, pero bajo un concepto de percepción, yo lo puedo ver como más caro o más barato. Porque les pongo un ejemplo, yo tengo que arrendar un local que me cuesta 100.000 pesos, pero este local yo lo voy a tener que pagar de mis ingresos, ¿cierto? Con los ingresos que yo vaya teniendo, con mi utilidad que yo vaya teniendo como empresa, voy a tener que pagar el arriendo de este local, que va a ser fijo. Pero si yo produzco, no sé, 10 poleras, ese costo fijo se va a tener que distribuir entre las 3 poleras, o sea, entre las 10 poleras para pagarse. Pero si yo produzco 200 poleras, ese costo fijo se va a tener que pagar a través de 200. Entonces, mientras más produzca, la percepción de ese costo fijo se va a distribuir entre más cosas. Entonces, el costo unitario de ese arriendo se va a percibir como un costo menor. Entonces, es el tema. Va a ser fijo. Una consulta, Chara, siempre he tenido la duda con respecto a la depreciación de un activo, digamos, de una maquinaria. ¿Ya? ¿Cómo lo considerarías tú? ¿A qué te refieres cómo se considera? El costo de depreciación, el gasto de depreciación, es un gasto, pero sería parte de un costo, podría ser parte del costo de la producción. ¿Dónde lo considerarías tú? ¿Como un costo fijo o un costo variable? Ya. Por lo general, los costos de depreciación o de amortización son fijos. Se van depreciando en la misma proporción en el tiempo, pero no necesariamente ese costo se considera fijo de acuerdo al tiempo, sino que, por ejemplo,
con un auto, por ejemplo, el uso de un auto se va a depreciar, pero no se va a depreciar de acuerdo a cuántos años lleva el auto, sino que se va a depreciar de cuánto ha recorrido, por ejemplo, de su kilometraje total. Si yo tengo estimado que ese auto me va a recorrer, no sé, 50.000 kilómetros, supongamos, antes de que le tenga que hacer la primera mantención, esa depreciación se va a ir dando dependiendo del kilometraje. Entonces, se va a ir depreciando como fijamente, pero de acuerdo a lo que vaya recorriendo. Asimismo, con una maquinaria. Se puede ver desde los dos puntos de vista según la empresa. Se puede ver, por ejemplo, con los años de vida útil que se estima que tenga versus con los años de vida útil que ha ido utilizando, o también se puede ver como las unidades de producción que va realizando. Si yo tengo una maquinaria que estima que va a alcanzarme a hacer 50.000 poleras antes de que se eche a perder, dependiendo de cuánto vaya haciendo, se va a ir depreciando. Y se va a ir depreciando también de acuerdo a su precio en el mercado. Pero por lo general, digamos, por lo que nos han enseñado nosotros, en Conta 1, digamos, la depreciación es lineal, digamos. Tú vives la maquinaria, no sé, te costó 10 millones en 10 años, 1 millón por año. Ahí yo entiendo que es un costo fijo. Sí. Ahora, como dices tú, si lo voy a medir en unidades producidas, ahí se me complica el tema. Ya, cuando sea, es que por eso te decía, depende mucho de cómo lo prefiera medir la empresa, porque va a depender de cómo lo utiliza la empresa para poder hacerlo. Si se mide con volumen de producción o con kilometraje, en el caso de que fuera un auto, obviamente ahí ya va a ser variable en el tiempo, y va a depender de esa variable específicamente, de los kilómetros o de la cantidad utilizada. Ya, listo. Bueno, y ya por último, para ir como terminando con respecto a los conceptos, hay ciertas fórmulas, por así decirlo, que vamos a tener que ir utilizando en esta unidad, donde vamos a tener que calcular diferentes tipos de costos. Que aquí los tenemos, que es el costo primo, el costo de conversión, el costo de fabricación y el costo comercial. ¿Ya? El costo primo tiene que ver todo con lo que se relaciona específicamente con los costos directos. Entonces, lo que nosotros medimos básicamente en el costo primo son la totalidad de mis costos directamente relacionados con la producción. Entonces, nosotros lo calculamos sumando la materia prima directa con la mano de obra directa. El costo de conversión ya tiene que ver solo con lo que es mano de obra y costos indirectos de fabricación. Este, como tal, es como un punto intermedio, por así decirlo, entre el costo del producto y el costo primo que solo mide las materias directas. Este me mide el personal y los costos que están indirectamente relacionados con la fabricación. Tenemos el costo de fabricación o el costo del producto, también es exactamente lo mismo, que me mide la materia prima directa, que es todo lo que yo utilicé para desarrollar el producto en sí, la mano de obra que yo utilicé para fabricar ese producto, la mano de obra directa, y todos los costos que estuvieron indirectamente relacionados con la fabricación, ya sea traslado o reparación de una maquinaria, etcétera, etcétera, todo lo que estuvo indirectamente relacionado con ese proceso productivo. Y por último, tengo el costo de comercial, que este ya es el costo que yo le voy a tomar al producto en sí al momento de ofrecer un precio para el producto, que tiene que ver con el costo de fabricación completo, que es materia prima, mano de obra y CIF, más los gastos de administración y ventas que va a tener ese producto. Y por último, que es un poco más lógico, es que el costo unitario de un producto va a ser el costo total que tenga toda la fabricación, o sea, materia prima total, mano de obra total y costos indirectos totales, dividido en el volumen total de producción, las cantidades de unidades producidas. Y con eso vamos a poder sacar un costo unitario del producto. Entonces, yo les tenía aquí un ejercicio que tiene que ver con clasificación de este tipo de cuentas y poder pasarlo a este tipo de desarrollo de costos. Entonces nos dice que la empresa Rodados Calderón, fabricante de bicicletas, presenta la siguiente información correspondiente al mes de abril del año 2010. Y nos dice que tiene variados consumos de existencia. Tiene, por ejemplo, fierro por 300.000 pesos, cadena por 200.000, o sea, por 210.000, acero por 260.000,
plásticos de difícil medición y material cromado de fácil de medición por 12.000 y 280.000. Y por último tiene lubricantes por 26.600. Y luego además nos dice que tiene otro tipo de costos e informaciones que aquí tienen que ver con el operador del torno, operadores de sierras y pulido, depreciación de las herramientas, un maestro ensamblador, asignación de talleres familiares, comisión de vendedores, IVA a crédito, anticipo de sueldo de los operadores, luz, gas, que tienen que ver con el departamento específicamente de producción, teléfonos, que tiene que ver con el departamento de marketing, arriendos, y si se fijan estos arriendos corresponden a un 25% de producción y un 75% de administración y ventas. Entonces esto viene de dos departamentos distintos. También tenemos un seguro por un operador de talleres, un supervisor de talleres y la depreciación de los edificios, que también viene un 35% de producción y un 65% de administración y ventas. Entonces el ejercicio nos dice que se fabricaron 150 bicicletas y se vendieron 130 con un 20% sobre el costo de producción. Y nos pide básicamente clasificar todos los productos, todas las cuentas con respecto a sus costos de producto, costos del periodo, y determinar los tipos de costos en el estado de resultado. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para este ejercicio es como tener identificado cada objeto del costo, o sea, poder definir cada costo relacionado a la fabricación de la bicicleta dependiendo de la cuenta que se quiera realizar. Luego vamos a definir el periodo que se va a costear, que en este caso va a ser abril del año 20, del 2010, era en este caso. Ahí, eso está mal. 2010. Y por último ya vamos a tener que separar la información para observarla gerencialmente. Entonces lo primero que vamos a hacer es clasificar todos estos costos. Si se fijan aquí ya tenemos lo que expliqué hace poquito, que es materia prima directa, mano de obra directa, costos SIF, que son los indirectos de fabricación, y los costos del periodo, o GAP, que son gastos de administración y ventas. Se les puede decir de las dos formas. Entonces aquí simplemente lo que nosotros realizamos, esto después ya no es necesario que lo vayan haciendo, la verdad, esto es como porque es la primera ayudantía, es para ir definiendo los costos, la verdad, uno después lo tiene que ir haciendo más rápido. Yo de todas formas a veces igual lo hago cuando son muchas cuentas, porque uno se puede perder a veces. Y si uno pasa a hacerlo al tiro en el libro mayor, en las cuentas T, a veces uno se puede ir perdiendo. Entonces, si uno lo va a hacer directamente en las cuentas T y se salta este paso, yo recomendaría ir pintando, por así decirlo, las cuentas que ya se han ido utilizando o algo así, para poder irse ordenando, porque si no pueden haber como cierto desorden y que se puedan perder algunas cuentas, puede que se olviden de poner de algunas o la pongan dos veces, etcétera, etcétera. Kiara, perdón, ese costo del periodo dijiste que es los gastos, los GAP, los gastos de administración y venta, o escuché mal. Sí. Sí, ya. No. Sí, son los gastos de administración y venta. Se les puede decir de las dos formas. Gracias. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos tres costos, los tres primeros, que nos dice que tenemos fierros, cadenas y aceros. ¿Ya? Estos, si lo pensamos de cierta forma, en la producción de una bicicleta son el material fundamental, por así decirlo, con el que se hace una bicicleta. Entonces, como empresa fabricadora de bicicletas, uno tiene cierta noción de cuánto se gasta. Son costos directos en la realización de la bicicleta. Y los va a tener de fácil medición, obviamente, porque van a saber exactamente cuánto se gasta en esto para realizar una bicicleta. Por lo tanto, corresponderían a materias primas directas. En cambio, los plásticos, como aquí el ejercicio nos dice que son de difícil medición, va a ir como costo SIF. Entonces, eso es el tema. Si nosotros sabemos que algo es de fácil medición y se considera una materia prima, al ser de fácil medición, nosotros lo vamos a considerar materia prima directa. Pero si nosotros no estamos tan seguros de qué tan fácil de medir es eso, vamos a considerarlo como costo SIF. Si nosotros, por ejemplo, los plásticos los pusiera una maquinaria, una máquina pusiera el plástico en la bicicleta y no lo pusiera una persona, nosotros sabíamos, o los plásticos que se van a poner en la bicicleta, los realizara una máquina, los fundiera una máquina, no sé, los uniera y se cortara con una máquina, todo eso, se sabría exactamente cuánto de plástico se gasta.
por lo tanto pasaría a ser materia prima directa. Pero en este caso nos dicen que es de difícil medición. Por lo tanto, la empresa con la que se está trabajando aquí, esta empresa específica que hace bicicletas, no debe tener tan claro detalladamente cuánto plástico gasta específicamente por cada bicicleta. ¿Ya? Entonces va a depender de la empresa. Nosotros obviamente vamos a tener ciertas nociones de si algo es muy fácil de medir o no tanto. Pero hay cosas con las que, por ejemplo, los plásticos, si a mí no me dijera que es de difícil medición, yo lo hubiera puesto como materia prima directa. Pero como dependiendo de la tecnología de la empresa, va a variar dependiendo de si eso pasa a ser CIF o no. Por ejemplo, aquí el material cromado nos dice que es de fácil medición. Por lo tanto, yo al tiro puedo saber que es una materia prima directa y lo coloco nomás. Y aquí los lubricantes, si bien no me lo dice, no me dice que es costo CIF o que es de difícil medición, yo lo puedo asumir, porque al pensar, ya un lubricante es un tipo de aceite. Entonces, si yo no tengo una maquinaria muy buena, por así decirlo, que sea la que ponga el aceite a las bicicletas o que lubrique las bicicletas, yo no voy a poder saber exactamente cuánto de este lubricante, de este aceite se está gastando. Por lo tanto, va a corresponder a un costo CIF. Ya, igual, la mayor parte de los ejercicios, los costos que no se tengan tan claros, por lo general les van a decir si son de fácil o difícil medición. Ya no es como que van a tener que pensárselo tanto. Luego tenemos otro tipo de costos también, que aquí ya tienen que ver con un operador. Aquí tenemos dos operadores, de hecho tenemos un operador de torno y un operador de sierras y pulidos. Por lo tanto, nosotros al ya decirnos la palabra operador, nosotros podemos asumir que tiene que ver con la realización de la bicicleta. En esto también tienen que tener ojo, porque a veces en una fábrica puede desarrollarse más de un tipo de producto. Entonces ahí a veces se tienen que hacer otro tipo de clasificaciones que igual van a ver más adelante. Pero ahí a veces se van a tener que repartir esos costos dependiendo del producto que se está realizando. Porque, por ejemplo, si se hacen, no sé, dos tipos de tornillos diferentes y la fábrica es de patines y de bicicletas, y cierta cantidad de tornillos que se hacen en el torno son para bicicleta y cierta cantidad de tornillos que se hacen en el torno son para patines, ya ahí se van a tener que dividir los costos dependiendo del producto que se esté realizando. ¿Ya? Pero ahora como solo estamos hablando de la empresa de las bicicletas, nosotros al saber que son operadores, nosotros ya los podemos definir como mano de obra directa, porque son operadores que están presentes en el proceso de fabricación de la bicicleta específicamente. ¿Qué tenemos luego? Depreciación de las herramientas. Las herramientas se utilizan en el proceso productivo. Técnicamente están, al igual que la materia prima, son muy necesarias. Pero como aquí yo estoy... Disculpa, te voy a interrumpir, pero es que me quedé con los operadores. Siempre vamos a considerar los operadores nada más como mano de obra directa, ni supervisores hacia arriba, nada de ellos son directos. No, ahí hay como una distinción de cargo. Todo personal que esté fabricando, que esté directamente relacionado con el proceso productivo, se va a considerar mano de obra directa. En este caso son operadores, porque estoy trabajando con una empresa de bicicletas. Pero, por ejemplo, si yo tuviera una empresa de costura o algo similar, sería todos los que van a estar relacionados con la costura, las que van a cortar la tela, las que la van a coser, las que le van a pegar no sé, el sticker que va a ir arriba, todo eso, o lo que si le van a poner botones, todo lo que esté todo el personal que esté directamente relacionado. Un supervisor o alguien que trabaje con la gente que realiza el producto, pero que no esté realizando el producto como tal, va a considerarse como costo CIF, porque va a estar indirectamente relacionado con la fabricación. Entonces ahí iría todo lo que es, no sé, supervisores o alguien, o por ejemplo, todos los que tienen que organizar, por ejemplo, el proceso que se está realizando, van a tener que ir en costo CIF. Pero si yo ya tengo gente de otro tipo de departamentos, ejemplo, si yo me meto con alguien del personal de recursos humanos o con alguien de finanzas o no sé, con alguien de contabilidad o de publicidad,
ya todos esos ya van a tener que ver con GAP, ¿ya? Con todo departamento que no sea específicamente operación va a ser un GAP. Entonces ahí yo puedo distinguir en 3 tipos el personal de trabajo que yo puedo tener. No sé si se entiende. Súper claro, gracias. Ya. Bueno, sigamos. Teníamos la depreciación de las herramientas, que como estaba diciendo, las herramientas se utilizan en el proceso productivo, pero yo aquí estoy hablando de otro tipo de costos. De hecho, que aquí también lo tengo, es depreciación de los edificios, lo tengo por acá. Este tipo, hablando de las herramientas, primero que nada, porque es algo que se utiliza en el proceso productivo, yo no necesariamente voy a tener este costo relacionado con el producto. La depreciación va a ser por el uso. Va a ser por el uso que yo le estoy dando a estas herramientas que se van a ir malgastando, o sea, se van a ir gastando, por así decirlo, su potencial de uso, su vida útil. Entonces, esta depreciación que yo le voy a hacer por el uso va a ir relacionada con un costo CIF. ¿Qué más tengo? Luego tengo el maestro ensamblador, que aquí va a armar la bicicleta como tal, va a corresponder a mano de obra directa porque él va a juntar, por así decirlo, todas las piezas de la bicicleta. Y me voy a saltar estos en amarillito porque los vamos a ver después. Tengo la comisión de los vendedores, que como les dije, si se fijan, esta comisión no tiene ninguna relación con el proceso de producción, pero obviamente es un costo que sí es necesario para la empresa. Entonces, como no se relaciona con el proceso productivo, tiene más que ver con la venta, y yo lo voy a relacionar como un GAP, como un gasto administrativo o de ventas. ¿Qué más tengo? Luego tengo luz y gas, pero si se fijan, este gasto por luz y gas me dice que es del departamento de producción. Entonces, como tiene que ver con la operación de la empresa como tal, yo lo voy a relacionar como costo CIF. En cambio, los teléfonos, por ejemplo, me dicen que provienen del departamento de marketing. Entonces, este costo yo lo voy a relacionar con un costo de administración o un costo del periodo, porque viene de un departamento diferente al de producción. Luego tengo arriendos por 200.000, que si estos arriendos, acá más arribita, donde tenía el enunciado, me dice que un 25% de este costo es del departamento de producción y un 75% es del departamento de administración y ventas. Entonces, aquí yo este costo simplemente lo separo. Lo separo como en los porcentajes que me dice. Entonces, por ejemplo, si me decía que el 25% solamente era de operación, el 25%, entonces de 200.000, va a corresponder a un costo CIF. Y el resto, el 75% restante, va a corresponder a un GAP o a un costo del periodo, porque me lo está separando entre 2 departamentos. ¿Qué más tengo? Tengo el seguro del operador de talleres, pero, y si se fijan, esto tiene que ver con un operador, pero es un seguro, esto ya no es un costo como tal por su trabajo, no es como el sueldo específicamente. Entonces nosotros lo vamos a relacionar más con un CIF. Luego tenemos acá un supervisor de talleres, que también va a ser un CIF, por lo que hablamos, que él no está relacionado, él no está produciendo directamente, sino que más bien supervisa a los que producen, por lo tanto es CIF. Y por último tenemos la depreciación de los edificios, donde nuevamente tenemos por porcentaje. Nos dice que un 35% de esto viene del departamento de producción y un 65% viene del departamento de administración y ventas. O del resto de los departamentos que tienen que ver más bien con administración o con venta. Entonces nosotros lo único que hacemos simplemente es sacarle el 35% para costo CIF y el resto, que sería el 65% restante, se utiliza para GAP. Ahora bien, ¿qué pasa con estos que estaban en amarillito? Que son los que me salté hace un instante. Son pillerías. No se tienen que considerar aquí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros estos costos, como los habrán visto cuando los mencionaron en contabilidad financiera, no son relacionados específicamente como costos de operación o costos del periodo. Por ejemplo, este anticipo de sueldo, si bien es para operadores de talleres, como nos dice aquí, el mismo enunciado nos lo dice, es un anticipo. Por lo que, no tanto, nosotros aquí lo tenemos que considerar como un activo y no tiene relación ni con el costo de producir,
ni con gastos de administración. Es un activo que yo ya tengo, que yo ya pagué, por lo tanto yo ya no lo debo considerar. Asimismo, el IVA crédito. Ni el IVA crédito ni el IVA débito fiscal, porque yo aquí no estoy viendo este tipo de operaciones. Yo aquí solo me estoy basando en el proceso productivo. Entonces, eso yo ya no lo tengo que considerar. Y la asignación familiar a los talleres, o sea, asignación familiar de talleres, aquí esto ya tiene que ver con otro tipo de costos, ya que podría ser más bien relacionado, podría relacionarse un poco con costo de administración, o porque costo CIF no podría ser, no se relaciona con nada con la operación. Si bien es para los operadores de talleres, no se relaciona directamente con el proceso. Entonces, estas son pillerías que nos pone el ejercicio. La verdad es poco probable que les pongan más pillerías que esta. Por lo general, el profe no pone enunciados muy largos, pero era como un tip para que supieran. Lo más básico con este tipo de ejercicio es que tienen que saber distinguir entre todo lo que es materia prima directa, que son solamente los costos de materia prima que yo gasto específicamente en producir el producto y que yo las puedo saber cuánto gasto, que es medible, y los costos indirectos de fabricación son lo opuesto, son también tipo de materias primas o de herramientas o que están relacionados con el proceso productivo actual, pero que yo no los puedo medir tan fácilmente. Por último, tengo la mano de obra directa, que está relacionada específicamente con las personas que producen, y los GAP están relacionados con otro tipo de departamentos que ya podrían ser o de administración o de ventas, que igualmente resultan necesarios para esta producción, para la venta de estos productos, pero que no tienen nada que ver con la fabricación. Entonces yo simplemente después, para calcular el total de estos costos, los sumo. Sumo todo lo que yo tenía en materia prima, en mano de obra, en CIF y en GAP. Entonces aquí yo voy a obtener los totales. Y luego yo voy a tratar de obtener los costos unitarios de esto. ¿Para qué? Para poder sacar ya los costos que me solicitaba el ejercicio. Entonces, ¿cómo voy a sacar los costos unitarios? Como lo mencionamos aquí anteriormente, es el costo total dividido en el volumen de producción. Entonces, aquí nos dicen que las unidades que se produjeron fueron 150. Por lo tanto, para sacar los costos unitarios, yo simplemente voy a dividir los costos en 150 unidades, dándome así, por ejemplo, un total de materia prima directa de 7.000 por cada unidad producida, de 5.000 de mano de obra por cada unidad producida y de 3.000 por cada CIF por los CIF de cada unidad que se produjo. Yo voy a dividir estos costos en la cantidad de unidades producidas. Entonces, aquí yo los puedo traspasar al libro mayor, que la verdad, esto es lo que deberían hacer en las pruebas, hacer el libro mayor nada más. Yo en este caso les hice esa tablita, fue más como para hacerlo de una manera más sencilla, de clasificarlos de forma que no se confundieran, pero después luego ustedes van a tener que simplemente realizar el libro mayor. Y aquí nosotros podemos observar que simplemente en los totales, en los saldos finales, nosotros vamos a observar la suma de estos costos, aquí, que es exactamente lo mismo que ya hicimos. Entonces, ¿nosotros qué sabemos ahora? Ahora podemos calcular nuestros tipos de costos, que es lo que vamos a observar aquí. Nosotros, para calcular el costo unitario del producto, como nosotros el costo del producto va a ser lo mismo que el costo de fabricación, ¿ya? Ese va a ser el costo de mi producto. Entonces, el costo de fabricación era materia prima más mano de obra más CIF, pero aquí me están pidiendo el unitario. Entonces, yo lo único que voy a hacer va a ser sumar los costos unitarios que acabo de calcular para materia prima, mano de obra y CIF, dándome así un total de 15.000 pesos por producto. Ese va a ser el costo de cada producto, de cada bicicleta que yo haga. Y aquí yo voy a poder tener los costos de materia prima, mano de obra y CIF y GAP. Yo aquí simplemente traspasé los costos que tenía a este lado. No hice ningún otro cambio. Simplemente son los costos totales que había obtenido aquí. Pero ahora vamos a calcular el costo primo, que como les había mencionado, se relaciona solo con lo que es directo de la producción. Materia prima directa y mano de obra directa. Entonces yo aquí simplemente voy a sumar los totales. Entonces lo que hago simplemente es sumar los costos totales de materia prima directa y de mano de obra directa. Es exactamente lo mismo
que si yo lo sumara del libro mayor. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Luego, el costo de conversión va a ser la mano de obra más los CIF, que son los costos indirectos de fabricación. Y aquí es exactamente lo mismo, simplemente los tengo que sumar. Luego, el costo del producto, que es lo mismo que el costo de fabricación, como les había dicho, va a ser materia prima, mano de obra y CIF. Entonces, aquí nosotros vamos a obtener el total del costo, el costo total. Entonces, nosotros vamos a sumar los costos totales de materia prima, mano de obra y CIF. Si nosotros este costo, que es total, lo dividiéramos en las 150 unidades que yo produje, como lo estoy haciendo aquí, vamos a obtener los mismos 15.000 pesos que obtuve en el costo unitario. Entonces pueden hacerlo de las dos formas. Pueden calcular el unitario de cada tipo de costo, de materia prima, de mano de obra y CIF, y sumarlo, o al revés, sacar el total y luego dividirlo en la cantidad de unidades. Va a darles exactamente el mismo resultado. Y ya por último, el costo comercial va a ser el costo del producto o de fabricación, que es este, más el costo del periodo, el GAV. Entonces nosotros aquí vamos a sumar estos 2.250.000 con el costo del periodo, que eran 328.000. O aquí yo los sumé todos de nuevo. Y eso me va a dar 2.578.000 del costo comercial, que va a ser el costo total que yo voy a tener que considerar por la fabricación de estas bicicletas. Ya por último, para ir terminando el ejercicio, me dice que de estos productos se terminaron 150, pero se vendieron cierta cantidad, se vendieron 130. Si no me equivoco, a ver. Sí, se vendieron 130 con un 20% sobre el costo. Entonces, yo en la línea de productos terminados, yo sé que se terminaron 150 unidades. ¿Y cuál va a ser el costo de estas? Va a ser el costo del producto o el costo de fabricación, que es de 2.250.000. Y que de esta línea de productos terminados van a salir 130 unidades. Y yo para calcular el monto de estas 130 unidades, simplemente voy a multiplicar 130 por el costo unitario. Entonces, como ven, aquí yo bueno, aquí yo lo sumé, pero es exactamente lo mismo que si yo aquí simplemente le multiplicara los 15.000. Entonces, esta línea de productos terminados va a ser de 1.950.000 que sale. ¿Y por qué sale? Porque se va a vender. ¿A qué precio se va? Y como se va a vender, esta línea entra a costo de venta. Si se fijan, este 1.900.000 es exactamente el mismo que salió de producto terminado porque se vendió. Entonces, entraron a productos terminados 150, salieron 130 y cuando salen entran a costo de venta. ¿Por qué? Porque las ventas yo las calculo con el precio de venta. Y el precio de venta yo tengo que calcularlo. A mí me dice que se venden a un 20% por sobre el costo. Entonces mi precio de venta yo lo voy a calcular multiplicando por 1,2 el costo. Entonces, si el costo es de 15.000, yo simplemente lo multiplico por 1,2 o por 120%, es exactamente lo mismo, y me va a dar que el precio va a ser de 18.000 pesos. Entonces, yo este 18.000 pesos por las 130 unidades que se venden, me va a dar que el monto de unidades que se están vendiendo, que es de 2.340.000. Y ahí yo ya tendría listo mi cuentas T o libro mayor, tendría sacados todos los costos que yo puedo tener, y ya por último, para elaboración del estado de resultado, aquí ya por un tema de orden, a mí siempre me ha gustado hacerlo con unidades, montos unitarios y totales. Obviamente cuando ya uno lo hace según norma IFRS, solo se colocan los totales. Pero como por un tema de orden, y esto también lo prefiere el profesor, ahí como un tip, al profesor también le gusta que esté por unidades y por monto unitario para siempre tener un orden de exactamente de lo que se está haciendo. Entonces, en ventas, yo tendría las 130 unidades por el monto de venta, que eran 18.000 pesos, que me da 2.340.000, que es exactamente lo mismo que yo tenía acá,
Luego, en el costo de venta van 130 unidades a un costo de 15.000 pesos cada una, lo que me va a dar un costo de venta de 1.950.000, que proviene de acá. Al restarlas, yo obtengo el margen bruto, simplemente, y luego tengo que sacar los gastos del periodo, los GAP, que corresponden a 328.000 pesos. Y estos simplemente son los mismos GAP que yo calculé aquí al sumarlos todos en el costo del periodo. Si se fijan, son los mismos. Entonces yo simplemente coloco los GAP y luego voy a sacar la utilidad restando los GAP de mi margen bruto. En caso de que les dijeran un impuesto, por ejemplo el impuesto a la renta, que va a ser de cierto porcentaje, yo le saco el impuesto multiplicando ese porcentaje, esa tasa de impuesto, a la utilidad que acabo de obtener para sacar una utilidad neta. Y ahí estaría listo el ejercicio. En este caso, como no nos dan ningún impuesto, simplemente la utilidad sería hasta aquí, de restarle al margen bruto los GAP. Y ahí tendríamos la utilidad. Y bueno, básicamente ese es el ejercicio que yo les preparé para la clase de hoy. Es un ejercicio introductorio de clasificación de cuentas más que nada, para que puedan entender claramente qué es lo que consideramos nosotros al evaluar el tema de las existencias. Y bueno, más que nada eso, que pudieran entender la base de los costos y las diferencias de cada tipo de costeo y de por qué se clasifican así, por qué los dividimos en indirectos y directos, y entender un poco la metodología de los costos fijos y los costos variables y los que están relacionados directos e indirectamente con la producción. Entonces, eso sería la ayudantía de hoy. No sé si habrá alguna duda. Buenas Gracias, noches. Chiara. Quiero Procesando la solamente información acá. como una solicitud, porfa. Ujú. Si es que tú para la próxima ayudantía, si es que pudieras subir antes como el Excel, como para ir trabajando en paralelo, Ah, ya, como para tenerlo descargado antes, así uno puede ir trabajando como al mismo tiempo, ya, sin porfa. ningún problema. Ya para la Ya, próxima, gracias, súper. la guía antes, ¿ya? Vale. Ya. Bueno, sí, no hay más dudas. Que tengan